su redacción, su reserva para discutirla en el Pleno. Está la diputada Abril Alcalá. Muchas gracias, diputada presidente. Bueno, yo creo que en el mismo tenor de mis compañeros, sabiendo que esto lo presentaremos igualmente en el Pleno para su respectiva discusión, nada más sí quiero aprovechar el espacio para hacerles saber de estas dos reservas, porque yo creo que vale la pena que con tiempo la vayamos digiriendo un poco, ¿no? La primera sería en el párrafo 9 o el penúltimo, por aquello de que con la numeración que nos envió el Senado es un poco confuso, en donde habla de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción segunda, ¿no? Que tiene que ver también con las características de la educación que deseamos. Aquí el texto, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Ahí lo que se sugiere es que se modifique y diga: el Estado cumplirá los principios rectores y objetivos de la educación inicial. ¿En qué sentido? El Ejecutivo Federal se refiere directamente al señor presidente. Yo creo que aquí sí nos estamos pasando de ambiciosos, esperando que sea el señor presidente el que determine los lineamientos y sobre todo hay que reconocer que estos lineamientos ya se encuentran en el artículo 3. Aquí ya se hace referencia a la educación que queremos con los puntos iniciales, con una solidaridad internacional, con igualdad sustantiva, con conciencia de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de lineamientos, porque además así están descritos. Entonces, el Estado, que además es un concepto mucho más amplio y además más participativo, cumplirá los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República, con base en la investigación educativa, considerando evaluaciones diagnósticas y con enfoque transeccional, esto con una visión a mediano y largo plazo, porque esto yo creo que es lo que desgraciadamente en muchas leyes nos hemos venido quedando cortos y con objetivos pues que tienen a veces hasta matices electorales. Entonces, que haya una visión a largo plazo y bueno, el resto pues incorporar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas en la formación de contenidos y políticas de carácter regional y con diversos actores sociales involucrados en la educación. Lo siguiente sería, para variar, al transitorio 16º, que yo creo que es así. La piedrita en el zapato ha sido también considerada la manzana envenenada y bueno, y por lo menos es la manzana de la discordia. Se hace referencia mucho desde el discurso de nuestro presidente además a evitar todo tipo de corruptelas y en este caso particular en el sistema educativo, que tiene mucho que ver con la venta de plazas, que bueno, no nada más son las plazas, en realidad son las horas, pero no me dejarán mentir muchos de los que aquí son docentes. Entonces, aquí sería nada más agregar a lo que ya está modificado una última línea que dice: prevaleciendo siempre la rectoría del Estado y la prohibición de la rectoría del Estado, que esa es la modificación que aquí ya se previó, y la prohibición expresa de cualquier tipo de transacción para el ejercicio de sus derechos. Esto en el sentido de hacer alusión digo, todos esperaríamos que por sentido común se eviten este tipo de prácticas, pero en el caso de que no sea así, hacer referencia y es una manera hasta cierto punto de blindar un poco este artículo que ha sido tan incómodo para muchos de nosotros. Y bueno, finalmente, yo sé, digo, esto lo presentaremos más adelante en el Pleno, pero yo le quería hacer una aclaración a la diputada María Chávez, que hacía referencia a el INE y bueno, todos los maleficios del mismo y cómo no estaban de acuerdo en que un órgano de estas características continuara. Aquí hay que ser muy claros. El INE y ahora el órgano que evaluará no está en contra de nadie. Es como el INEGI, evalúa.
genera datos, que finalmente son las herramientas que necesitamos para tomar decisiones de política pública y decisiones legislativas. Y ese órgano no puede ser juez y parte, uno no se autoevalúa. Esto no quiere decir que sea persecutorio ni mucho menos, al contrario, debemos garantizar desde aquí también que sea lo más neutral y objetivo posible, que tenga los expertos, sí, los expertos de las aulas, pero también los expertos en la elaboración, implementación de políticas públicas. Entonces, esa preocupación que tienen ustedes y esa es como pánico contra cualquier órgano que sea de estas características, o sea, que su objetivo principal sea evaluar, al contrario, no está mal. Nos dice dónde estamos para saber hacia dónde queremos llegar y qué necesitamos para llegar hasta ahí. Entonces yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en esta reforma de mantener un órgano con esas características, al contrario, lo deberían de aplaudir. Y también necesitaremos que existan los recursos suficientes, porque una cosa es decir, sí, se va a evaluar, pero como de todas maneras dependerá de un recurso federal, pues desde ahí también se le pueden amarrar las manos para que no haga su labor. Entonces, digo, como legisladores, como responsables de los presupuestos, también tendremos que pensar eso. Y de verdad, despreocúpense de esa parte. Al contrario, no, es muy útil, no nada más aquí, en los estados, le va a ser muy útil al señor presidente para hacerse de insumos, para saber qué decisiones tomar. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias, diputada Abril.